Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luz Petino, soy psicóloga y quizás llegaste a este video porque en el último tiempo algún familiar tuyo recibió un diagnóstico de autismo. Justamente el objetivo de este video es contarte un poco qué es el autismo, qué características tiene y qué podemos hacer como familiares para apoyar a nuestro familiar autista. Te quiero aclarar que este video va a ser general porque no es lo mismo recibir un diagnóstico de autismo, por ejemplo, en la niñez que en la adolescencia, a que algún familiar tuyo venga en la adultez y te comente que ha recibido recientemente el diagnóstico de autismo. Seguramente haya distintos acompañamientos, distintas necesidades de apoyo y por eso prontamente voy a ir haciendo videos un poco más específicos, así que podés seguirme en el canal si consideras que te pueden llegar a servir los próximos videos. En principio y como aspecto fundamental, vamos a desarmar la idea de que ahora mi familiar es autista. Lo que tenés que tener en cuenta es que el diagnóstico no crea al autismo, ¿sí? La persona ya era autista y ahora simplemente tenemos más información. Pero la persona básicamente es la misma que previo al diagnóstico. Simplemente el diagnóstico nos va a dar información para poder brindar herramientas y apoyos a la persona con el diagnóstico. Pero bueno, mi familiar recibió un diagnóstico de autismo. ¿Qué es exactamente el autismo? Hay mucha información sobre el autismo, muchos estereotipos, así que ahora vamos a hablar exactamente sobre qué es el autismo. El espectro autista es una condición del neurodesarrollo, es decir, que es una condición que aparece desde que la persona nace hasta que la persona muere. No es algo que se adquiere en un momento de la vida, no es algo que se quita, no tiene un tratamiento, no tiene una cura y por ende no se la considera una enfermedad, sino una condición del neurodesarrollo. El autismo tiene que ver con una manera distinta a la habitual de procesar la información del entorno, implica desafíos en la comunicación y en la manera de vincularse con otras personas e impacta fuertemente en las emociones y en la sensorialidad. Algunas conductas habituales dentro del espectro autista tienen que ver con desafíos para comunicarse con otras personas, para iniciar conversaciones, para sostenerlas, para sostener vínculos de amistad. Desafíos en el lenguaje no verbal, como puede ser mirar a los ojos o falta de expresiones faciales. Conductas repetitivas, como pueden ser, por ejemplo, balanceos, ¿sí?, con el cuerpo, aleteos con las manos, movimientos repetitivos con los dedos o con otras partes del cuerpo o con objetos. Intereses muy profundos que toman mucho la atención y el deseo y la motivación de la persona. Desafíos frente a los cambios de rutina, por los cuales muchas personas en el espectro prefieren y necesitan rutinas predecibles y anticipación frente a los cambios. Y desafíos sensoriales que no solamente tienen que ver con el malestar frente a los ruidos, sino que puede haber otros sentidos que presentan desafíos. Y acá es cuando te menciono algo fundamental con respecto al autismo. El autismo no es igual en todas las personas. El autismo es un espectro. Un espectro no significa que hay personas más autistas y personas menos autistas, sino que cada persona tiene un estilo de funcionamiento y de procesamiento de la información diferente y por ende cada persona en el espectro autista va a tener mayores o menores desafíos y mayores o menores fortalezas en distintos ámbitos, en distintas áreas de la vida. Y asimismo va a haber personas que requieran mayores necesidades de apoyo en determinados ámbitos que otras personas. Por eso es importante que tengas en cuenta que, como no todas las personas en el espectro autista son iguales, conocer a una persona autista no significa conocer al autismo. Y que por ende, más allá de que podamos hablar de apoyos generales o de cómo puedes acompañar a tu familiar autista, es muy importante tener en cuenta el aspecto individual. Cada persona va a tener necesidades de apoyo diferentes en función de cómo es la persona, en función de su propio perfil. Ahora, quizás recibiste la información hace poco sobre que tu familiar está en el espectro autista y quizás te empezaste a hacer un montón de preguntas. Es muy habitual que personas, familiares de personas autistas, empiecen a tener un mar de emociones, ¿no? A veces aparece la culpa, el por qué no me di cuenta antes, a veces aparece el alivio. Es importante que te permitas habitar todas estas emociones. Tienen sentido y en tal caso puedes trabajar en cómo elaborar. Porque en definitiva, más allá del saber o no, más allá del identificar o no, bueno, si estás acá, probablemente te importe el bienestar de la persona por la cual estás en este video, con lo cual eso ya es un montón. Entonces, lo importante es, estás en el proceso de informarte y eso puede hacer la diferencia.
El diagnóstico de autismo no solamente impacta en la persona autista, sino que por supuesto también impacta en el contexto, por ejemplo, el contexto familiar. Y es importante cuando una persona recibe un diagnóstico de autismo que no lo procese en soledad, sino que reciba acompañamiento. El acompañamiento puede ser de distintas vías, desde la escuela, el trabajo, familia, terapias, etc. Y las emociones luego del diagnóstico pueden ser muy difíciles e incluso pueden ser contradictorias. Puedes sentir confusión, miedo al futuro, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué va a venir después? Como te decía antes, la culpa, el alivio, el desconcierto. Todas estas emociones son válidas. Y seguramente muchas de ellas te trajeron hasta acá. Y como te decía, si bien ahora vamos a trabajar en pensar, bueno, cuáles son aquellas herramientas, aquellos apoyos que puede necesitar mi familiar autista, también ten en cuenta que va a ser fundamental que puedas trabajar a nivel individual con la persona de la manera que esa persona pueda. ¿Sí? A veces se puede hablar con la persona, a veces va a haber un proceso terapéutico para identificar cuáles son las necesidades de esa persona, pero justamente las necesidades van a ser bastante individuales, con lo cual es fundamental un trabajo individualizado, que va a ser bastante artesanal. Básicamente no hay un manual único sobre cómo trabajar con una persona autista o cuáles son los apoyos que una persona autista puede necesitar. Entonces, lo que sirve para una puede no servir para otra. Primero y principal, el objetivo no es que la persona deje de ser autista. Incluso si tuvieras ese objetivo, no va a suceder. El objetivo va a ser que la persona sufra menos en aquellas áreas de su vida en las que la persona está identificando un malestar. Entonces, acompañar no es borrar el autismo y tampoco es convertir a la persona en menos autista o que parezca menos autista. Porque esto, en lugar de hacerle un bien a la persona, puede generarle un gran malestar, porque básicamente la estaremos obligando a comportarse de forma que no tiene que ver con su identidad. Sí, por supuesto, el objetivo va a ser trabajar en aquel malestar que la persona está vivenciando. Entonces, mucho no va a tener que ver con cambiar a la persona, sino con hacer cambios en el entorno y favorecer apoyos que hagan que la persona tenga una mejor calidad de vida. Primero que nada, y esto es la base fundante de todo, es conocer el perfil sensorial. ¿Qué es el perfil sensorial? Bueno, básicamente tiene que ver con cómo todas las personas procesamos los estímulos del entorno. No solamente los ruidos, también las luces, el movimiento, cómo es la reactividad frente a ciertos olores, ciertas texturas de las comidas, de las ropas, cómo identifica a la persona sus propias sensaciones y cambios corporales. Todo esto suele implicar desafíos en personas autistas, pero estos pueden ser muy variados porque todas las personas tenemos un perfil sensorial diferente. Entonces puede haber personas autistas con mucha más sobrecargas sensoriales, mucha reactividad sensorial. Puede haber personas autistas buscadoras sensoriales, es decir, que buscan estimulación constante. Por ende, lo fundamental es que conozcamos, bueno, cuál es el perfil sensorial de la persona autista, cuáles son aquellos estímulos del entorno que le generan malestar, que le activan mucho a la persona, y cuáles son aquellos estímulos del entorno que por el contrario no le generan malestar o hasta quizás son estímulos que la persona va a buscar. Por ejemplo, determinados olores, determinadas comidas, determinadas sensaciones corporales. Entender la sensorialidad también nos va a permitir entender muchas conductas de nuestro familiar autista. Porque a veces quizás la persona en entornos muy ruidosos se puede angustiar, puede gritar, puede llorar, puede querer retirarse de inmediato, o en momentos donde hay muchas luces, muchas personas, mucho contacto físico con otras personas. Entonces, conocer el perfil sensorial nos va a servir mucho para entender mejor a la persona. Por otro lado, la incertidumbre suele generar mucha ansiedad y malestar en personas autistas. Y los cambios inesperados pueden llegar a desregular mucho a la persona. ¿Qué ayuda entonces? Anticipar, explicar qué es lo que va a pasar después, bien claramente, utilizando un lenguaje claro, explícito, lo más literal posible. Esto le permite a la persona anticiparse a lo que va a ocurrir después y sentir de esa manera menor ansiedad. Siempre que sea posible vamos a tratar de no hacer cambios bruscos, por ejemplo en las rutinas, en los planes, pero cuando haya que hacerlos vamos a tratar de anticiparlo lo mejor que podamos, de manera súper clara.
Hay que tener en cuenta, tener mucho cuidado con lo que es implícito. A veces damos por hecho que las personas podemos identificar ciertas normas que no están tan claras, como por ejemplo asumir que si vamos a una cena familiar la persona va a saber que va a haber muchas personas en ella. No tenemos que dar por sentado nada, tenemos que tratar de brindarle claridad a la persona sobre, cómo va a ser el contexto, cómo va a ser la situación, cuántas personas va a haber, qué herramientas se puede llegar a necesitar para regularse sensorialmente, tapones en los oídos, por ejemplo, permitirle retirarse un rato, escuchar su canción favorita. Si, por ejemplo, sabemos que la persona va a tener que asistir a un lugar nuevo que desconoce, si podemos anticipadamente llevarla a la persona a ese lugar nuevo para que lo conozca o mostrarle fotos o videos de ese lugar para que pueda anticiparse, vamos seguramente a hacer una gran diferencia. También es importante respetar los tiempos. No todas las personas procesamos la información de manera idéntica. Hay personas que procesan la información de manera más rápida y hay personas que procesan la información de manera un poco más lenta o incluso a veces reflexiva. Apurar a la persona suele aumentar la desregulación, así que tenemos que tener respeto por los tiempos de cada persona. Las conductas repetitivas, como te decía antes, los balanceos, los aleteos u otros movimientos repetitivos similares, no son conductas que debamos tratar de eliminar. Si tu familiar autista realiza este tipo de conductas, son conductas que le ayudan a regularse. Es decir, sin realizar esas conductas, luego puede sentir un mayor malestar y una mayor ansiedad. A menos que estas conductas repetitivas impliquen una autoagresión o una heteroagresión, es decir, que la persona se haga un daño a sí misma o haga un daño a otras personas, estas conductas no van a ser conductas que debamos tratar de que dejen de existir. Vamos a permitirlas, vamos a ofrecer a la persona el lugar para que pueda hacer eso en confianza. Y si las conductas repetitivas que aparecen son de daño, vamos a tratar de encontrar las herramientas para derivarlas hacia otro tipo de conductas repetitivas, pero que no generen un daño a la persona o a otras personas. Lo mismo ocurre con los intereses profundos. Muchas personas dicen que los intereses profundos en las personas en el espectro autista son intereses que deben tratar de eliminarse o minimizarse y tratar de buscar mayor abanico de intereses. Pero muchas veces estos intereses profundos generan que las personas se conviertan en profesionales sobre un tema en específico. Y esto puede ser un gran puntapié para, por ejemplo, el área laboral, el área académica. Los intereses a veces pueden convertirse, por ejemplo, en trabajos. Entonces, al revés, tenemos que trabajar en fomentar estos intereses. Luego, si para la persona es importante quizás trabajar en cuestiones de flexibilidad o en otras áreas de la vida, si para la persona es valiosa hacer este cambio, entonces podremos trabajar en hacerlo. Ten en cuenta que apoyar no es hacer todo por la persona y esto es muy importante. La persona puede necesitar ayudas diversas, a veces la ayuda es para cruzar la calle, a veces la ayuda es para organizarse con las comidas, a veces la ayuda es para poder identificar los cambios del propio cuerpo, para cambiarse, para ir a hacer un trámite. Bueno, esto va a depender de la persona, por supuesto. Pero acompañar no significa que hagamos todo por la persona y le quitemos su autonomía. Ahora, tampoco implica dejar a la persona sola para que aprenda, para que se exponga de golpe a un montón de situaciones que pueden ser súper ansiógenas y generar mucho malestar. El objetivo es brindar apoyos en lo que la persona necesita. Y esos apoyos pueden ser permanentes o temporales. Incluso estos apoyos pueden darse en algunos contextos y en otros no. A lo mejor la persona dentro de casa requiere menos apoyos que en el trabajo. Algo que es clave, siempre que podamos, tenemos que preguntarle a la persona qué es lo que necesita. Si la persona por alguna razón no puede dar esta respuesta, que es muy posible, entonces será fundamental trabajar con profesionales, por ejemplo, psicólogos. A veces pueden haber otros profesionales como terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, psiquiatras, dependiendo del caso, que nos ayuden a identificar cuáles son las necesidades de la persona autista. Y acá un punto muy importante, es fundamental que la persona con la que trabajemos sean personas con formación en neurodivergencias desde un enfoque neuroafirmativo, que justamente no vengan a intentar modificar conductas porque sí, para que la persona simplemente se parezca menos a una persona autista y más a una persona no autista, sino que se enfoque en que la persona tenga una mejor calidad de vida. Por ejemplo, si la persona con la que estás trabajando, la profesional con que estás trabajando, te dice que la persona autista tiene que sí o sí aprender a mirar a los ojos, entonces quizás sea el momento de cambiar de profesional. Hay otros estilos de comunicación que la persona puede realizar para estar y vivir en sociedad.
No es necesario que el estilo de comunicación sea una sobreadaptación al mundo no autista. Lo importante va a ser que la persona logre comunicarse a su manera y se genere en una doble vía, es decir, la persona autista y la persona con la cual la persona autista se está comunicando, una comunicación donde ambas partes se entiendan. Siempre que esto suceda, no es necesario que forcemos estilos de comunicación menos autistas, porque de hecho este esfuerzo de sobreadaptación puede generar mucho malestar a largo plazo. Esto no significa que la persona no se exponga a nada, que se quede debajo del techo de mi casa y que no haga nada. Por supuesto que no, pero vamos a ir trabajando en función de lo que es importante para la persona y de mejorar su calidad de vida, no en función de convertirla en una persona que parezca menos autista. Entonces, ¿qué puedo hacer como familiar para acompañar? Primero, ten en cuenta que no existe la familia perfecta y que no hace falta que hagas todo bien. Te vas a equivocar como todos nos equivocamos. Lo importante tiene que ver con el poder identificar cuáles van siendo las necesidades de la persona y trabajar por ello. Fundamental, informarse, pero con criterio. No todo lo que está en redes sociales es información valiosa y actualizada. Busca información basada en la evidencia y escucha a profesionales formados en neurodivergencias desde un enfoque neuroafirmativo. Y también, en el último tiempo, está habiendo mucho más profesionales neurodivergentes, como es el caso de nuestro equipo, que te pueden acompañar no solamente desde la experiencia teórica, sino también desde la experiencia personal. Por otro lado, escuchar a la persona autista. Por supuesto, no todas las personas autistas pueden comunicarse de la misma manera, pero siempre ten en cuenta que la persona es la experta principal en su propia experiencia, ya sea preguntando de forma oral, de forma escrita, con pictogramas o con acompañamiento profesional. Es importante saber qué es lo que la persona necesita. Puede servirte identificar patrones, es decir, observar en la vida cotidiana qué es lo que a la persona la regula y qué es lo que a la persona la desregula, y repetir aquellos patrones que a la persona la regulan y quizás dejar de hacer aquellas conductas o dejar de exponer a la persona a situaciones que le generan mucha desregulación. Ajustar el entorno. El entorno también tiene que cambiar, no solamente la persona tiene que adaptarse al entorno. Podemos ofrecer ambientes más tranquilos, podemos ofrecer anticipaciones, podemos dar el buen visto a las herramientas sensoriales, como por ejemplo este tipo de herramientas de autorregulación, hay un montón, o por ejemplo a las conductas repetitivas de la persona, como los balanceos, como los aleteos. No tenemos que prohibir esas conductas, no tenemos que tratar de que no ocurran. Recuerda que el objetivo no es que la persona se vea menos autista, sino que tenga una mejor calidad de vida. Pedir acompañamiento profesional cuando sea necesario. No es una vergüenza necesitar, por ejemplo, el trabajo con psicólogos, con psiquiatras, con terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, con audiólogos, etc., cuando haga falta. Y por otro lado, el bienestar de la familia impacta también en la persona autista, así que es necesario que el núcleo familiar se cuide. Si quizás identificas que necesitas un acompañamiento terapéutico o un espacio de apoyo a familias, una terapia familiar, también tiene sentido y es válido. Y fundamental, entender que el proceso es dinámico. Las necesidades pueden cambiar a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo. Las estrategias que vamos a utilizar también van a cambiar. Y lo que hoy funciona puede no funcionar mañana. Así que en definitiva, acompañar es un proceso. Gracias por estar en este video Mujeres Neurodiver. Como te dije, próximamente vamos a hacer más videos específicos sobre acompañamiento a personas neurodivergentes y con psicoeducación en general sobre neurodivergencias. Así que si te interesa, podés seguirnos en Mujeres Neurodiver y te pido por favor que si te gustó este video nos des un like, nos dejes un comentario y nos sigas también por YouTube o Spotify. Nos vemos en el próximo video.